Venga, hoy nos vamos de viaje en el tiempo, directos a los comienzos de Ecuador como república. Queremos entender cómo era su gente, cómo estaban divididas sus tierras y, sobre todo, cómo era la vida entonces. Acompáñame a descubrirlo. La primera pregunta que nos hacemos es esa, claro. Y la respuesta, como vamos a ver, es mucho más compleja y, bueno, mucho más interesante de lo que parece. No era un solo país, para nada, sino más bien como varios mundos metidos en uno. A ver, lo primero que tenemos que entender es que, cuando nació la República, Ecuador no era un país uniforme, no era igual en todas partes. Era más bien un puzzle, una colección de regiones y de personas súper diferentes entre sí. Cada una con su propia economía, su cultura y su propia manera de vivir. Y esto nos lleva a la primera idea clave de todas. Para entender el Ecuador de aquella época, hay que imaginárselo así, como si fueran tres mundos distintos, pero todos dentro del mismo país. Estas tres zonas, la sierra, la costa y la Amazonía, marcaban absolutamente todo. O sea, vivir en la cordillera, en la costa o en plena selva amazónica eran experiencias que no tenían nada, pero nada, que ver. Y esta tabla lo resume de maravilla. Fijaos, en la costa la vida giraba en torno al cacao, a su exportación y a la llegada de un montón de gente nueva. La sierra, por su parte, con Quito a la cabeza, era el centro del poder político, una sociedad muy tradicional y religiosa. Y la Amazonía, bueno, la Amazonía era un mundo aparte, una región muy aislada que se veía sobre todo como un lugar del que sacar recursos. Estas diferencias son súper importantes, porque explican lo que va a pasar después. Vale, ahora que ya sabemos cómo era el dónde, vamos a ver el quién, cómo estaba organizada la sociedad. La mejor forma de imaginárselo es como una pirámide, con varios pisos y, claro, no todos tenían el mismo poder ni los mismos derechos. Lo que me parece increíble de este gráfico es que lo deja clarísimo. Mirad el tamaño de las porciones. Los grupos más grandes, como los indígenas o los afrodescendientes, que eran la mayoría de la población, formaban la base de esa pirámide. Tenían muy poco poder. Si lo desgranamos un poco, arriba del todo, en la punta de la pirámide, estaba la élite. Los dueños de las tierras, los que tenían dinero y estudiaban. Un poco más abajo, los grupos medios, como los comerciantes. Luego, la gran mayoría, la gente que trabajaba en el campo. Un punto crucial es que las mujeres en general tenían sus derechos muy limitados. Y abajo del todo, en la base, los más vulnerables de todos. Muy bien, ya tenemos el escenario montado. Ahora vamos a centrarnos en lo que pasó después, en un fenómeno clave de la época: cómo la gente empezó a moverse por el propio Ecuador. Al principio, una crisis en las ciudades hizo que muchas familias se mudaran al campo a trabajar en las haciendas. Pero esto fue solo el comienzo, Era como el aperitivo antes del plato fuerte, porque se estaba preparando un movimiento de gente muchísimo más grande. Y aquí vemos ese gran cambio. Un montón de gente empezó a dejar las tierras altas, la sierra, para buscarse la vida en la costa. Era un cambio brutal, no solo de lugar, sino de mundo. Del ambiente colonial y tranquilo de Quito al jaleo del puerto comercial de Guayaquil. El impacto fue tremendo. Para que nos hagamos una idea, en 1890 Guayaquil ya tenía 45.000 habitantes. Había superado a Quito. Y todo ese crecimiento se debía a la gente que llegaba buscando trabajo y una oportunidad. Entonces, ¿cuál fue el motor de todo este movimiento? Pues muy sencillo, el boom del cacao. El cultivo y la exportación de cacao se dispararon en la costa y hacían falta manos, muchísimas manos para trabajar en las haciendas. Esa fue la gran llamada que lo cambió todo. Este caso de Ecuador, en realidad, nos sirve de excusa perfecta para hablar de un tema que es universal y que sigue siendo súper importante hoy en día: la migración. Así que vamos a abrir un poco el foco. Lo primero, una definición súper sencilla. Migrar es, simplemente, moverse de un sitio a otro para instalarse en un nuevo hogar. Si ese movimiento es dentro de un mismo país, como la gente que iba de la sierra a la costa, se llama migración interna. Si es a otro país distinto, pues externa. Fácil. Y esta es la gran pregunta, claro. El caso del cacao en Ecuador es un ejemplo muy bueno, pero las razones por las que la gente migra en todo el mundo son súper variadas y a veces muy complejas. Por lo general, podemos agrupar las causas en tres tipos principales. Están las económicas, que es básicamente buscar un futuro mejor, luego las políticas o de guerra, que es huir para salvar la vida o para ser libre, y finalmente las causas ambientales, que es cuando la propia naturaleza, por un desastre, te obliga a marcharte. Y ya para ir terminando, vamos a pensar un poco en las consecuencias de todos estos movimientos de gente, tanto para las personas que se van como para las sociedades que las reciben. Es que aquí hay que ver las dos caras de la moneda.
Migrar implica desafíos que son durísimos. La pena de dejar tu casa, la posibilidad de que te rechacen, de vivir en condiciones complicadas. Pero, por otro lado, trae beneficios increíbles, como el intercambio cultural, que es una pasada. Y esta es la idea con la que nos tenemos que quedar. Cuando distintas culturas se encuentran, no es solo que aprendamos a cocinar platos nuevos o a escuchar otra música. Lo que pasa es que se crea una mezcla que nos enriquece a todos, tanto a los que llegan como a los que ya estaban, y crea sociedades mucho más abiertas y diversas. Y cerramos con esta pregunta, para que le demos una vuelta. Si miramos a nuestro alrededor, en la comida que comemos, en la música que escuchamos, en las palabras que usamos, ¿cuántas de esas cosas llegaron con personas que, un día, igual que aquellos trabajadores de la Sierra Ecuatoriana, decidieron empezar un viaje para buscar un futuro mejor?